aire de renovación en el Guaraní. El cielo rioplatense cobija con cariño. Deportivo Paraguayo presenta nueva estructura dirigencial y cuerpo técnico para el 2026. El Club Atlético Deportivo Paraguayo vive un momento de profunda reestructuración y optimismo de cara a la próxima temporada del ascenso de la Asociación de Fútbol Argentino AFA. El doctor Abel Cárdenas, presidente de la institución, dio el puntapié inicial y una serie de importantes nombramientos que buscan potenciar el proyecto deportivo. Nuevos líderes en el fútbol. La herencia de un pasado que nunca morirá. Queremos que el plantel se sienta profesional, que no le falte nada, con lo que tengamos, ¿no? Con lo que tengamos, pero que el mínimo orden lo tenga, y eso requiere de presencia dirigencial día a día. Y ese es el rol, va a ser la mano derecha de la Secretaría de Fútbol para estar acá con ustedes, y nosotros vamos a empezar a trabajar en todo lo que es el presupuesto económico, pero les digo, tiene una semana este proyecto, empezamos a trabajar con todo para poder planificarlo de la mejor manera, y la idea es, apenas tengamos la fecha de inicio del torneo, que no la sabemos, hacer la pretemporada en Paraguay. En un movimiento clave para el área deportiva, el ingeniero Daniel Marín asume a partir de este momento el cargo de presidente del departamento de fútbol. Estará acompañado por Maximiliano Mazzoni, fortaleciendo la mesa chica de decisiones. Además, el club le da la bienvenida a la gestión de un nombramiento muy querido de Osmar Martínez, conocido como Zurdo, exjugador de la casa, que se incorpora como manager de la primera división del Deportivo Paraguayo, aportando su experiencia y conocimiento del club. Bien, bueno, primero que nada darle la bienvenida a Juan, al cuerpo técnico. Segundo, agradecerle a Abel, a Daniel por el lugar que me dan. Sí, es verdad que fue todo acelerado el proceso. El regreso del exjugador al banco de suplentes, la conducción del primer equipo, también se viste de renovación y sentido de pertenencia. La institución tiene el placer de presentar al nuevo cuerpo técnico que encarará la temporada 2026. El nuevo director técnico es el exjugador de la casa, Juan Aquino. Buen día, muchachos, para todos. Antes que nada, agradecerle a la comisión directiva, a Dani, al Zurdo, a todos los dirigentes. Como dicen ellos, somos parte y vamos a ser parte de la historia de un club en el cual entra en una reestructuración dirigencial y futbolística / deportiva. Quien estará acompañado por un equipo de profesionales comprometidos, ayudantes de campo, Marcelo Nicolás Aquino y Gabriel Conde, preparador físico, Erwin Aarón Vera. El flamante cuerpo técnico ya se encuentra planificando la pretemporada y la estrategia para afrontar los desafíos del ascenso. Toda la familia guaraní del Deportivo Paraguayo acompaña esta nueva etapa con la ilusión y el compromiso de llevar al Deportivo Paraguayo a lo más alto en el 2026. Hermano de mi raza, riquemos nuestro orgullo. Arriba el Deportivo, arriba Paraguay. Unamos nuestro esfuerzo en pos de la grandeza de nuestro Deportivo, de nuestro Paraguay.